Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Gracias a Dios porque podemos reunirnos y vernos aún a través de este medio. Agradezcamos al Señor que nos ha concedido el poder predicar su palabra y escucharla y cantarle, aunque sean en la distancia. Muy bien, pues vamos a prepararnos, hermanos, en esta mañana para cantar, para escuchar su palabra, para estar en comunión con el Señor. Así que les voy a pedir que comencemos con una oración y posteriormente voy a dar algunos anuncios para que podamos tener un poco más el entendimiento del por qué estamos transmitiendo hoy en línea. Así que acompáñenme por favor para orar y entonces estaremos comenzando. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor, Señor, tu misericordia. Te ruego, mi Dios, que tú obres en este día. Es tu iglesia, Señor, es tu obra. Y rogamos, Señor, que en tu gracia y misericordia sostengas a todos tus hijos, Señor, a través de tu palabra, a través de la comunión, en cantar, Señor, en estar en alma y en espíritu unidos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en este día. Necesitamos mucho de ti, Señor. Tú eres la diferencia en el mundo, Señor. Tú eres la clave. Y te pedimos, mi Dios, que tu nombre sea glorificado en este día. Sé con mi hermano que estará dirigiendo, Señor. Sé con tu siervo que estará predicando tu palabra. Y pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que estarán compartiendo también la palabra en esta mañana. Pero especialmente ruego, Señor, por tu rebaño que has levantado en la Iglesia Bautista Fe, en la Iglesia Bautista Solo Gracias, Señor, en la Iglesia Bautista de Monterrey. Te ruego, mi Dios, que bendigas tu palabra, que tu nombre sea glorificado y edifiques a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues como ya sabrán, la mayoría de ustedes, estamos teniendo un culto extraordinario en línea el día de hoy y de última hora, por razones de precaución, por razones de salud, ya que en esta semana personalmente había presentado algunos síntomas de posible COVID, así que mientras no está la prueba y no hay resultados, no quise arriesgar a los hermanos, siendo que me toca la predicación esta mañana. Entonces, por esa razón, hoy estaremos teniendo el culto presencial, en línea y no presencial. Esperamos que pronto ya podamos reanudarlos, solamente, como ya escucharon ustedes también en las indicaciones de la Secretaría de Salud, al 30%, y estaremos revisando todos los protocolos para que podamos disfrutar de un buen culto presencial. Por el día de hoy estaremos teniéndolo en línea y, hermanos, les animo, como otras veces lo hemos hecho, a que se concentre, a que se dedique, a que tome su lugar allí y aparte este tiempo para el Señor, cantando como si estuviéramos en la iglesia. Esté atento a los anuncios en la semana a través de del grupo de la iglesia. Estaremos dando ahí algunas notificaciones, información, avances de si hay alguna novedad, algún cambio, y vamos a llevarlo de esta forma. Por lo pronto tenemos el servicio en línea. Espero que lo disfrute, que les sea de bendición, y así vamos a iniciar entonces con algunos cantos que nuestro hermano Carlos nos hará favor de dirigir. Cante con gozo, hermano, con ánimo allí en casa. Bienvenidos a todos los que están ya llegando a la conexión, y bueno, vamos a continuar entonces, vamos a dar inicio a este servicio. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a todos, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos y damos gracias a Dios porque ha llegado un día más, un día domingo más, en el que podemos estar aquí reunidos de esta forma, como ya lo mencionaba el hermano pastor, extraordinaria, pero dándole gracias a Dios en todo. Esta situación por la que atravesamos, quiero que podamos pensar en esta mañana en un versículo que a mí en lo personal pues me anima, me llena de gozo, de alegría, poderlos compartir por lo que dice. Y este versículo nos invita a poder mirar al Rey, a poder mirar a Dios. El versículo 22 del capítulo 45 de Isaías dice así: mirad a mí y sed salvos,
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y esta, hermanos, es una invitación que el Señor hace a todos los habitantes de esta tierra, a todos los habitantes del mundo, para poder mirarle a Él. Y recuerdo entonces con esto un canto que nos gusta cantar, que lo tenemos también ya en nuestro repertorio de los cantos que hemos entonado. Este canto se llama Contempla a Dios. Y el canto que dice, el coro de este canto, dice: contempla a Dios, en su trono está, venid a adorarle. Es una invitación que nos hace el Señor, de la cual haríamos bien en hacer caso y no perdernos esta invitación que nos hace. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque Él nos hace esta invitación, porque podemos responder a esta invitación. Vamos a cantar este canto, hermanos, se llama Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios por este canto que podemos pensar en su letra, en el mensaje que lleva, de esta invitación que el Señor nos hace: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de cantarle, porque le hemos conocido. Pues recuerde esas palabras que resuenan mucho en mi mente, que hemos estado escuchando a lo largo de estos meses. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y eso es una verdad que nos debe llenar de alegría y de gozo y de ánimo en nuestra vida, porque el Señor es la obra. El Señor comienza y termina la obra en aquellos que son suyos, y agradecemos a Dios por ello. Bien, hermanos, espero yo que estén gozándose. Espero que podamos tener
una gran concentración en los cantos mientras estamos cantando. También mientras estamos colocando ahí, cuando estemos colocando motivos de oración, agradecimientos ahí en la transmisión en vivo, puede hacerlo, hermano. No se olvide también de compartir esta transmisión que estamos generando para que pueda llegar a más lugares que a lo mejor no se enteraron, pero damos gracias a Dios porque podemos hacerlo así. También recuerde que el tiempo de las ofrendas, el tiempo de los cantos, poderlo hacer de una forma también unida y de una forma concentrada. Entonces les invitamos, hermanos, a que sigan conectados, no se vayan, no se levanten de su lugar. Vamos a seguir cantando, y el siguiente canto que quiero que podamos entonar se llama Pertenezco a mi Rey, y es también una reflexión de aquel cristiano que ya tiene esa identidad con Cristo, ese cristiano que ya lleva cierto camino recorrido y que tiene una identidad ya con el Señor de ser llamado su hijo por la obra que Él hace. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ese amor que nos ha hecho hijos de Dios. Vamos a cantar este canto, se llama Pertenezco a mi Rey. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a sus regias moradas iré. Sus delicias sin fin revelóme el Señor, y un lugar con sus hijos tendré. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey, y que me ama lo sé, y sus dones de amor celestial. Por doquiera que voy, sin cesar hallaré, como pruebas de amor sin igual. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey, y no dudo jamás que reunidos los suyos serán en la Sión celestial, la morada de paz, tropezares jamás se hallarán. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pues pertenezco a mi Rey. Espero que podamos cantar este canto con ese motivo de agradecimiento
pero también con esa identificación total con aquel que nos compró por su sangre, hermanos, por medio del cual somos redimidos para Dios, que es a través de la persona, obra, carácter del Señor Jesucristo y a través del Evangelio que Él vino a predicar, a proclamar y a acercarnos a Dios a través de esa obra. Vamos a tener ahora un tiempo para que podamos compartir en nuestras, en la página de la iglesia no, pero sí en lo que es el grupo del WhatsApp, los diezmos y las ofrendas, hermano. Recuerde que esta semana y la que sigue probablemente también lo estemos haciendo en línea, entonces estemos compartiendo lo que son los diezmos, ofrendas, estos reportes a través del grupo de la iglesia para que el hermano tesorero pueda él tomar los datos. Entonces vamos a dar un tiempo para que usted pueda hacer su reporte. En un momento más estaremos continuando para seguir cantándole a Dios. Vamos a continuar con el programa, hermanos. Espero que podamos haber reportado en el grupo de la iglesia de estos diezmos, ofrendas. Si no alcanzó a hacerlo o apenas va llegando y se está conectando, bueno, pues tiene tiempo para hacerlo. Después de que terminemos el culto, pues puede hacerlo ahí, su reporte. No olvide hacerlo a través del grupo de la iglesia. Diezmos y ofrendas para que queden registradas y podamos hacer ahí las cuentas al final. Vamos a seguir cantando, hermanos. Yo espero realmente que podamos estar metidos en la adoración. Entonces quiero invitarles a que podamos seguir cantando. El siguiente canto que vamos a cantar se llama Completo en ti. Y la primera estrofa dice: completo en ti no es mi obrar, nunca te puedo reemplazar. Perdón compraste al morir y ahora estoy completo en ti. La obra completa de Él en nosotros, la cual no depende de nosotros, solamente es por obra de Él.
pero que el Señor nos completa en esta situación en la cual estamos, incompletos, y en comunión con el pecado. El Señor corta esa comunión y desecha el pecado, y ahora viene a ocupar ese lugar que teníamos en nuestro corazón dispuesto para el mal. Bueno, ahora el Señor lo ocupa y podemos estar completos en Él. Vamos a cantar este canto, hermanos, completo en ti, y estará apareciendo ahí en sus pantallas. Completo en ti no es mi obrar, nunca te puedo reemplazar. Perdón compraste al morir, y ahora estoy completo en ti. Justificado, bendición, santificado, salvación. Tu sangre me compró el perdón, glorificaste a un pecador. Completo en ti no reinará, gracia quitó la iniquidad. Tu voz al diablo hace huir, firme estaré, completo en ti. Justificado, bendición, santificado, salvación. Tu sangre me compró el perdón, glorificaste a un pecador. Completo en ti, saciado estoy, todo buen don recibo hoy. Tú la porción serás de mí, ¿qué más pedir? Completo en ti, justificado, bendición, santificado, salvación. Tu sangre me compró el perdón, glorificaste a un pecador. Cuando ante el juicio salvador todos estén en derredor, entre los tuyos estaré, completo en ti me hallaré. Justificado, bendición, santificado, salvación. Tu sangre me compró el perdón, glorificaste a un pecador. Completo en ti, hermanos. Es un canto hermoso que nos hace pensar en ese momento en el que el Señor compró nuestra vida, regeneró nuestro corazón, quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne, y ahora nos hace ser hijos suyos. Cambia nuestra perspectiva, cambia todo en nuestra vida. Y es una gran bendición que podamos pensar en que únicamente podamos estar completos en Cristo. Cosas del mundo, las cosas que antes nos preocupaban, bueno, ahora ya no lo deben de hacer. Ahora debemos de preocuparnos por estar completos en Él. Vamos a seguir cantando, hermanos. Quiero invitarles a que ahora vayamos a cantar el último himno de esta mañana, y espero que hayamos estado meditando en la letra de estos cantos tan hermosos que el Señor nos permite cantar. Y este canto que sigue habla acerca de Señor mi Redentor y Roca. Y también nos hace pensar en ese fundamento. Dice el apóstol Pablo que no hay otro fundamento, un piso tan firme como esa roca, de la cual hablaba Pablo, pero que también hablaba el rey David y hablaban los salmistas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Esa roca inconmovible, inamovible, que es Cristo, y a través de la cual nosotros podemos estar bien fundamentados. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo, es la roca. Y agradecemos a Dios porque podemos cantarle al Señor, mi Redentor
y roca, se llama el siguiente canto. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz, mi culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Bueno, hermanos, estas últimas palabras que dice: Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Sean muchos, sean pocos los días que nos queden en este mundo, durante nuestro peregrinar, nuestro caminar, necesitamos pensar en contemplar a Dios. Necesitamos pensar en que le pertenecemos a Él. Necesitamos pensar también en que podemos contemplarle al Señor y que estamos completos en Él. Necesitamos también pensar que Él, durante nuestro peregrinar aquí y más allá de la eternidad, será nuestro Redentor y nuestra roca para siempre. Vamos a tener ahora el tiempo, hermanos, de la predicación de esta mañana, y vamos a prepararnos para ir abriendo nuestras Biblias, por favor, en la primera carta de Juan, que es el libro que estamos, o la carta que estamos estudiando, y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en primera de Juan. Los invito a que puedan abrirlas ahí, y estaremos dándole tiempo a nuestro hermano pastor para que él nos dirija en este tiempo, y es el tiempo de la predicación. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos ahí conectados, sigamos atentos. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Como ya ha anunciado el hermano Carlos en la lectura, primera de Juan, téngalo abierto, por favor. Estamos ya prácticamente en la recta final de primera de Juan, capítulo 5 y versículos
estamos en el 13. Si lo tiene allí, ahí vamos a concentrarnos, hermanos, y a poner toda nuestra atención en esta mañana, en este pasaje. Estamos ya, como digo, en la recta final de Juan, y a diferencia del evangelio que Juan mismo escribió, si usted recuerda, porque ya estudiamos también Juan, a diferencia de ese evangelio, aquí en Primera de Juan, el propósito va dirigido a los creyentes, mientras que en el evangelio de Juan estaba dirigido a un público en general. Dice la escritura en Juan 17:3, hablando del evangelio de Juan: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, quiero que vean este contraste que Juan hace. En el evangelio de Juan lo hace como un llamado para los que no son creyentes y para los creyentes que sigan confiando, pero es para que puedan conocer a Jesús como Salvador. Pero en Primera de Juan no es a los inconversos, sino más bien a los creyentes, a los que ya son salvos por Cristo, pero necesitados de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra para afirmarse en la fe. Pero el énfasis aquí es que está escrito para creyentes, para los que ya conocen a Cristo. Dice la escritura, el pasaje que vamos a leer y a estudiar hoy, solamente un versículo, y vamos a leerlo. Si lo tienen allí ustedes en casa, por favor, léanlo junto conmigo. Y allí vamos a entrar en esta última recta del Primera de Juan. Versículo 13, dice la escritura. A los que están aquí, lean conmigo este único versículo, el 13. Dice así la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ve la diferencia? Mientras que en Juan dice, para que conozcan al único Dios verdadero, en Primera de Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que ya creéis en el único Dios verdadero. El tema en esta mañana es: las escrituras son para el crecimiento del cristiano. De eso se va a enfocar Juan en esta carta y en este versículo, y en esto nos vamos a centrar nosotros en nuestra iglesia, en nuestra audiencia. Las escrituras son para el crecimiento del cristiano. Le voy a pedir que me acompañe en oración para que el Señor obre en nuestros corazones, aquiete nuestras mentes y podamos escuchar con atención su palabra. Señor, ayúdanos, Señor, en medio de una lucha que se hace cada vez más fuerte contra tu pueblo, Señor, para que podamos salir victoriosos. El enemigo ataca, Señor, por todos lados, en todos los frentes hay ataques. Ruego, Señor, que protejas a tu iglesia, que la sostengas con tu palabra. Señor, no permitas que el enemigo use nada para desanimar a nadie. Al contrario, Señor, te ruego que tu palabra pueda sostenernos, levantarnos, Señor, y animarnos. Ayúdanos, mi Dios, con tu Espíritu Santo, para que podamos crecer un poco más hoy al escuchar tu palabra y afirmarnos en ella. Te pido por todos aquellos que están escuchándonos, no solamente de nuestra iglesia, pero quizá más allá de nuestra iglesia. Para cada uno, Señor, hay una palabra tuya, y te ruego, mi Dios, que nos hables en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos viendo, hermanos, cómo comienza a circular teorías sobre la pandemia, sobre la vacuna, sobre la marca de la bestia, extraordinariamente paranoicas, alarmistas, y por si le faltara algún ingrediente, espectaculares, capaces, hermanos, historias, ideologías, narrativas desde los púlpitos, capaces de atrapar a miles de mentes débiles de cristianos que no están arraigados en la palabra de Dios. Satanás se vale de todo, se aprovecha de todo, tomará cada oportunidad para desviar al cristiano de la palabra de Dios. Y si tiene que usar en su contexto lo que estamos viendo en la pandemia y todo lo que el gobierno está haciendo y las cosas que no entendemos, las va a usar.
Y es impresionante, hermanos, cómo está ocurriendo en muchos púlpitos. Ya no hablo solamente de lo que el mundo secular hace, pero lo que en muchos púlpitos está sucediendo, transgiversando este tema de la pandemia, usando las escrituras torcidamente y no dejando esperanza ni dando guía verdadera con la palabra de Dios al pueblo de Dios. Tenemos que estar alertas. Pastores que están hablando de nanotecnología, de ciencia neuronal, de control mecatrónico y de conspiraciones del gobierno sin discernir la palabra de Dios, sin conformarse a las escrituras, sin responsabilidad hermenéutica, es decir, no invierten en estudiar la palabra de Dios para hablar de parte de Dios en una situación que necesita sustento el pueblo de Dios. Solamente están imaginando, dándole vuelo a la imaginación para impresionar al pueblo de Dios. Y lejos de traer esperanza, de traer consuelo, de traer fortaleza espiritual, está produciendo una generación de cristianos pragmática, superficial, sin discernimiento espiritual, tomando una cosa de aquí, tomando otra cosa de allá, armando un rompecabezas sin pies ni cabeza, y presentando desde los púlpitos una falsa esperanza, un camino equivocado, cosas de verdad que distraen, que apartan, que desenfocan a los cristianos de la palabra de Dios. Esta semana estaba escuchando a un supuesto pastor, no lo conozco, así que digo supuesto pastor por el énfasis que estaba dando en su sermón, y es muy popular este mensaje que él está diciendo en boca de muchos más pastores. Cosas como: ¿cómo es posible que un cristiano esté haciendo fila para ponerse la vacuna? ¿Que no confías en el Señor? Diciendo prácticamente que los que se vacunan no son salvos, diciendo que los que siguen las reglas del gobierno son personas que han decidido seguir a la bestia, y diciendo que los que se rebelan contra lo que el gobierno recomienda son los verdaderos cristianos valientes que van a entrar en el reino de Dios. Palabras así casi literales que he escuchado de algunos supuestos pastores. Algunos diciendo, por otro lado, tú como hijo de Dios eres intocable. El otro extremo, ¿no? El virus no te hace nada porque eres hijo de Dios. La Biblia dice que ninguna plaga tocará tu morada. Cosas fuera de contexto. Frases con un poder supuesto divino de parte de aquel predicador diciendo: no hagas caso a los demonios gobernantes de este mundo que tenemos en ninguna de sus recomendaciones. Es más, no veas las noticias para que no sigas sus instrucciones. Así, hermano, por media hora de una supuesta predicación hablando solamente de eso. Teorías conspirativas, sin más. Pero la Escritura dice, hermanos, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. No se trata de qué haces y qué no haces en la pandemia para saber si eres cristiano. Se trata de conocer o no conocer a Cristo para saber qué haces con la pandemia. No es enfocarte en no hagas esto en la pandemia y haz aquello en la pandemia, porque no es lo que tú haces con la pandemia, es lo que tú haces con Cristo para sobrellevar, entender y librar en esta pandemia. Pero si tú no escuchas constantemente la palabra de Dios, hermano, la mentira, la duda y el temor se van a apoderar de tu mente y de tu corazón. O la simpleza, la imprudencia y la ignorancia te van a llevar a exponerte neciamente. El problema real detrás de la pandemia no es la enfermedad o la muerte, sino la forma en que tratamos este resultado que es la enfermedad y la muerte y los cuidados. Es la interpretación que le damos a este tiempo de prueba. Ese es el reto detrás de la pandemia, ese es el problema. El problema o la solución es con qué ojos ves la pandemia. ¿Cuáles son los lentes del mundo y cuáles son los lentes de Dios? Con los lentes del mundo o con los lentes de Dios es como tú ves la vida, el mundo, la pandemia. Y la palabra de Dios, hermanos, son los lentes del cristiano.
La palabra de Dios son los lentes del cristiano. Hay muchos mensajes hoy en día circulando acerca de cómo enfrentarla, de cómo actuar, de qué hacer, de qué no hacer. Pero saben, hermanos, hay un mensaje específico para los cristianos, para los creyentes, acerca del propósito de la vida en cada generación y en cada circunstancia. Hay un mensaje específico para los creyentes, de tal forma, hermanos, que no importa ni la época ni la cultura, el problema que tenemos que enfrentar es cualquiera que sea el problema con la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, es poderosa para asegurar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones y nuestra estabilidad espiritual delante de Dios, sin importar cuáles sean las circunstancias. Las escrituras son para el crecimiento del cristiano. Ese es el tema. Las escrituras son para el crecimiento del cristiano. Porque Dios ha revelado a su Hijo en las escrituras, tú debes escuchar atentamente su palabra. Porque Dios ha revelado a su Hijo en las escrituras, tú debes escuchar atentamente su palabra. Porque su palabra, hermanos, es para los verdaderos cristianos. Dios ha revelado su voluntad para su pueblo. Versículo 13, la primera parte, para ustedes en particular, hermanos. Mire esa frase, estas cosas os he escrito a vosotros. Es para los verdaderos cristianos. Y de los verdaderos cristianos hay un énfasis particular. Es para usted en particular, hermano. Es para usted en particular, hermana. Para usted que me está viendo ahí, que me está escuchando. Para usted que está y que pertenece a la Iglesia Bautista Fe. A la Iglesia Bautista Solo Gracia. A la Iglesia Bautista de Monterrey. A las iglesias en las que el Señor ha dado este libro para estudiar en estos meses. Es un mensaje para usted en particular. Juan tiene en mente una audiencia en particular cuando escribió esto. Juan tenía en su corazón y en sus pensamientos a hermanos con nombre y apellido, con color y estatura, con personalidad diferente uno de otro. Y Juan estaba pensando en ellos y les estaba escribiendo de manera muy particular. Y quiero decirle una cosa, hermano. Dios piensa en cada uno de nosotros cuando nos ha dirigido a estudiar este libro a nuestra iglesia, para que a través de este mensaje le hable de forma particular a usted, hermano, en particular. Estas cosas os he escrito a vosotros. Es un énfasis muy personalizado. Sepa que no es circunstancial, que no es ocasional, que el Señor está hablándonos de forma muy específica por situaciones que estamos pasando y viviendo muy específicas. Estas cosas os escribo a vosotros. Las escrituras, hermanos, son para el crecimiento del cristiano, para los verdaderos cristianos, para ustedes en particular. Pero ¿qué cosas y a quién? Para ellos, en el tiempo donde Juan escribió, esta era una verdad gloriosa, que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y entonces la vida tomaba significado después de escuchar a estos falsos maestros complicando la vida cristiana, diciendo cosas que eran casi imposibles, no casi imposibles de lograr para poder tener una relación con Dios. Y entonces estaban ellos esforzándose en sus propias fuerzas para tratar de agradar a Dios, y tenían una especie de vacío constante, de temor constante, de incertidumbre constante. ¿Saben? En el fondo no es diferente que hoy en día. En el fondo no es diferente que hoy en día. Hay muchas personas enseñando cómo vivir este tiempo de prueba de pandemia, luchando en sus propias fuerzas, poniendo la vista en otras cosas, yéndose a un extremo o yéndose al otro extremo, pero no centrándose en las escrituras, no centrándose en estas cosas que os escribo a vosotros. Hermanos, cuando se escribió esta carta, sepa esto: el Señor la escribió abarcando la necesidad que usted y yo tendríamos el día de hoy en la pandemia que estamos experimentando. Y esta palabra va a ayudarle a usted, porque Dios, cuando inspiró esta carta, estaba pensando que le ayudaría en el tiempo de pandemia, pero que usted tenía que tomar su palabra literalmente, conscientemente, completamente. Dios conoce cada necesidad y cada enemigo que enfrentamos en cada generación con todos sus hijos. Y nos habla de forma particular, nos habla como iglesia local,
Nos habla como iglesia congregacional, Bautista Fe, Bautista Solo Gracia y las iglesias que el Señor ha mandado este mensaje a través de este estudio. ¿De qué hemos estado hablando estos meses, se acuerdan? De las características del verdadero cristiano. ¿Cómo adolecemos? Yo no sé de otras iglesias, hermano, pero sé de la mía. ¿Cómo adolecemos de estas cosas? ¿Qué me hace realmente ser cristiano? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué son las medidas? ¿Qué tengo que enfocar? ¿No es cierto, hermanos, que estas cosas son las que debemos de atender nosotros? Mire, esto en realidad nos ayuda para enfrentar de forma poderosa la pandemia. Cuando entendemos la esencia del cristianismo. Cuando comprendemos quiénes somos delante de Dios y que pertenecemos a una comunidad llamada por Dios y que tenemos una unidad en Cristo, nos ayuda mucho mejor a enfrentar la pandemia y cualquier otro conflicto o problema que tengamos. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero cristiano? Eso es lo que hemos estado viendo. ¿Qué es ser realmente cristiano? ¿Cómo se vive la vida cristiana? Eso es para los hermanos que pertenecen a la iglesia donde este mensaje se está dando. Estas cosas os escribo a vosotros. Aquí quisiera, hermanos, nada más enfatizar un poco acerca de lo importante que es que yo me personalice el mensaje de la palabra de Dios, que yo lo tome muy particular, porque así es Dios conmigo, así es Dios con usted. Dios sabe cada situación que está viviendo, cada temor que pasa por su corazón, cada lucha que está enfrentando, cada batalla con la que se tiene que pelear todos los días. Y la palabra de Dios es suficiente para usted en particular, porque Dios lo puso dentro de su plan, mandándole este mensaje. Estas cosas os he escrito a vosotros, de forma muy particular. La palabra, las escrituras, hermanos, son para el crecimiento del cristiano, no las desprecie. Y lo hace de forma particular para vosotros. Pero también lo hace de forma general. Mire, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es posible que ahora mismo nos están escuchando personas que no son de nuestra congregación, pero son creyentes, son personas que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y el Señor contempla no solamente de forma particular a cada uno de nosotros, pero de forma general a todos sus hijos que creen en el nombre del Hijo de Dios. El mensaje de la palabra de Dios, hermanos, es suficiente, es completo y es vigente. No solo nos habla de forma personal, nos habla de forma general, de forma universal a todos los verdaderos cristianos en todas las épocas, bajo todas las circunstancias, de todas las iglesias, en cualquier lugar, como dijo Pablo, de los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees en el nombre del Hijo de Dios, es decir, si tú crees en Cristo como tu Salvador, este mensaje también es para ti. Estas cosas os he escrito a vosotros de forma muy particular, pero a vosotros de forma general. Y qué glorioso es saber que tenemos un mensaje escrito para nosotros. O sea, no crean que se escribió un libro y a ver quién lo encuentra ahí, o a ver quién lo encuentra y a ver quién le entiende, y a ver qué se inventan de lo que signifique. No, el Señor escribió, mandó un relato precioso, pensado en nosotros de forma particular y de forma general. Es una escritura para nosotros. Me encanta cuando dice, estas cosas os escribo a vosotros, con identidad de aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Este libro, hermanos, estas escrituras, la palabra de Dios que tenemos en nuestra mano, fue escrita para usted, fue escrita para mí. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es un mensaje dirigido solo a sus hijos, especialmente para creyentes. En un mundo donde hay tantas voces, donde hay tantos escritos, donde hay tanta seducción, donde el diablo nos baja el cielo y las estrellas y nos quiere enamorar con las cosas terrenales, el Señor amorosamente nos escribió una historia preciosa, una historia de amor. Y nos dice, estas cosas las he escrito para vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No es para cualquiera. Esto lo valora solamente aquel que pertenece a Cristo, aquel que es su Hijo, aquel que se identifica con el reino de los cielos, que anhela a su amante Salvador, que lo conoce como su Cristo, como su Salvador.
Qué hermoso es eso, hermanos. En las redes sociales encontramos un montón de mensajes, un montón de información, un montón de filosofías que tratan de seducirnos, de atraernos, de llevarnos. Y muchos cristianos están ahí perdiendo el rumbo de la vida cristiana. No están creciendo. ¿Sabe por qué? Las escrituras son para el crecimiento del cristiano. Si no estamos leyéndolas, meditándolas, contemplándolas, no estamos creciendo. Y si no estamos creciendo, no solo estamos estancados, estamos decreciendo. Pero qué maravilloso, hermanos, es saber que Dios escribió un libro para sus hijos. Cuando alguien te dice, hermano, escribí esto para ti, no sé si alguna vez les ha pasado, a los aquí presentes o a los que están ahí en línea. Oye, te escribí algo y nos lo dejan por ahí, léelo, ahí te lo dejé abajo de la almohada. El esposo, ¿no? A la esposa. O al revés. O incluso los papás a los hijos. Te escribí algo, hija. Te escribí algo, hijo. O los novios. O los amigos. O la familia. Pero ¿a poco no se siente como que, mira, me escribió algo? ¿Qué será? ¿Quieres ir a ver qué te escribió? De entrada, hermanos, nos denota interés. Nos denota amor. Nos denota aprecio. Que alguien haya escrito algo especialmente para nosotros. Te escribí algo, léelo. ¿A poco no lo va a leer? Porque sabemos, sentimos que hay una importancia ahí. Decimos que alguien pensó en mí. Me ama. Se preocupa por mí, le importo. Soy importante para él. Saben, decir o escribir algo a alguien es una de las formas que nunca van a pasar de moda para mostrar el amor genuino, el afecto, la sinceridad hacia alguien. Por eso se sigue promoviendo cuando se habla de consejería, que se digan las cosas bonitas, que se escriban los afectos, que se comuniquen. Nuestro Dios es un Padre que nos comunica, que nos habla todo el tiempo, que nos ha escrito un mensaje precioso. Así exactamente lo que Dios ha hecho contigo y conmigo, hermanos. Siempre ha tenido un mensaje para nosotros y un mensaje fresco. Pero no lo vamos a leer. No estamos pasando tiempo en él. Las Sagradas Escrituras son para el crecimiento del cristiano, para quienes se escribieron estas cosas. Los cónyuges que aún se escriben notas, que se dicen cosas bonitas. Los hermanos que se dejan recaditos. Los amigos que se mandan mensajes constantes de aprecio y de reconocimiento. Son las relaciones que más crecen. Por eso digo, hermano, las Escrituras son para el crecimiento del cristiano. Dios se relaciona con nosotros. Dios nos ha escrito un mensaje y nos está hablando todo el tiempo. De forma particular, para verdaderos cristianos en particular, para verdaderos cristianos en general. Es un mensaje para verdaderos cristianos. Porque Dios ha revelado a su Hijo en las Escrituras. Tú debes escuchar atentamente su palabra. No solo es para los verdaderos cristianos, para quien se ha revelado las Escrituras. Pero no solamente responde para quiénes, sino para qué. ¿Para quiénes? Para verdaderos cristianos. ¿Para qué? Para el crecimiento del cristiano. Para eso. El Señor no nos manda decir las cosas solamente para perder el tiempo, solamente para ocuparnos en algo. Nos manda su palabra, su mensaje como un alimento, como un sustento para el crecimiento del cristiano. Es una manera de mostrarnos su amor. ¿Cómo amamos de forma natural nosotros, padres, a nuestros hijos desde que nacen? ¿Sabe cómo? Sustentándolos. Es nuestra forma, sin palabras, de decirle te amo. Porque le compré la leche. Porque le doy alimento. Porque no le falta con qué comer. Nuestro Padre nos alimenta todo el tiempo. Porque no solamente es para verdaderos cristianos este mensaje, es para el crecimiento del cristiano. Para que vivas convencido de la vida eterna, pues. Mira el versículo 13, la segunda parte. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, para que vivas convencido de la vida eterna. Recuerda, porque Dios ha revelado a su Hijo en las Escrituras. Tú debes escuchar atentamente su palabra. Para que vivas convencido de la vida eterna. Dice la Escritura allí, sígame con su vista, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermanos, en un mundo tan materialista, tan egoísta, tan superficial y tan mentiroso,
Es muy fácil olvidar el propósito de la vida como cristianos. Un mundo que nos desvía, que nos engaña y que nos dice cosas como las que dijo desde el principio al ser humano a través de la serpiente antigua, con que Dios ha dicho. Y nos trata de engañar y de desviar, pero debes saber que el Señor nos ha dejado su palabra para que estemos siempre convencidos de la vida eterna. Eso nos da crecimiento en nuestra vida cristiana. ¿Por qué es que un cristiano deja de tener comunión con la iglesia, con los hermanos? ¿Por qué es que un creyente deja de tener comunión espiritual con su familia, en los devocionales, con su esposa, con su esposo? ¿Por qué es que un cristiano deja de tener devoción personal con Dios diaria? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ha perdido el rumbo de la vida eterna. Ha dejado de escuchar la palabra de Dios de alguna forma, se ha extraviado, ha dejado que entre en sus oídos y en sus corazones y en sus mentes muchas otras voces, de tal manera que dejó de ver al autor y consumador de la fe, por lo cual ya no le nace, ya no le gusta, ya no le apetece como antes la comunión con la iglesia, la comunión con su familia y la comunión personal con Dios, porque ha dejado de enfocarse en las Escrituras. Las Escrituras son para el crecimiento del cristiano. Sin ellas, hermanos, no crece usted, decrece. Y necesitamos entonces ir otra vez a este libro para no perder el rumbo de la vida eterna. Son las Escrituras las que nos convencen de la vida eterna. Son las Escrituras las que nos recuerdan las promesas de la vida eterna. Son ellas las que nos dejan ver el pedacito de cielo aún estando aquí en la tierra. Hay una estrofa preciosa de un canto que me gusta mucho. El canto me parece que se titula Por encima del sol, pero una de sus estrofas dice: miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Qué preciosa forma de decirnos que esto, la palabra de Dios, miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Cuando yo estoy mirando por esta ventana, estoy viendo el cielo. Cuando usted ve por la ventana de las Escrituras, es como asomarse al reino de Dios y verlo y añorarlo aún estando aquí. Si tus hijos están mirando por la ventana de las Escrituras, no importa que sus pies aún estén pisando este mundo. Si estamos viendo por la ventana de las Escrituras, hermanos, nuestra vista está en Jesús, sabremos cómo caminar en este mundo. No importa dónde están nuestros pies, si nuestros ojos están en Jesús. Y esto es a través de su palabra. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, para que seas consciente, hermanos, la convicción de lo que nosotros tenemos en el corazón es la manera en que vamos a ejecutar, a vivir, a hacer todas las cosas. Recuerda que recientemente veíamos que todos vivimos de acuerdo a lo que creemos y que la forma en que vivimos revela lo que creemos. Todos. Hermanos, ¿qué tanto tenemos en nuestra vida la palabra de Dios? ¿Cuándo es que un cristiano se deleita más en lo terrenal? Cuando ha dejado de ver la riqueza espiritual, la riqueza celestial. Es cuando empieza a deleitarse en las cosas de este mundo. Es cuando empieza a deleitarse en lo temporal, en las riquezas y en la vanidad. Y le gusta y es atraído y es seducido y se siente cómodo y empieza a seguir a este mundo y ha perdido el rumbo de la vida cristiana. Dice el apóstol Juan, para que sepáis, no dejes de saber, no te desvíes, convéncete de que tienes vida eterna. Cuando uno se convence que tiene vida eterna, ¿qué lo puede desviar de este mundo? ¿Qué vale en este mundo cuando uno está convencido de la vida eterna? Esa es la diferencia, estar convencido de la vida eterna. Es decir, medita constantemente en la palabra de Dios y vivirás convencido de la vida eterna. Lo que uno escucha y escucha y escucha, lo termina creyendo y por eso va a terminar viviendo. Cuando uno está convencido de la vida eterna, la vida temporal no es su meta. Las Escrituras son para el crecimiento del cristiano. Para que vivas convencido de la vida eterna, pero para que vivas confiando en el Hijo de Dios. No solamente convencido de la vida eterna, pero confiando en el Hijo de Dios. Miren la última parte. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No dejes de creer en Jesús.
Como cristianos, hermanos, ¿saben que también dejamos de creer en Jesús? Como cristianos dejamos de creer en Jesús. Muchas veces. Nos llamamos cristianos, pues, porque es muy fácil llamarnos cristianos. Porque es muy cómodo muchas veces también hacerlo. Pero nuestra vida denota incredulidad en muchas ocasiones. Y esa incredulidad viene cuando hemos dejado de leer, de meditar, de pasar tiempo en las Escrituras. A veces luchamos con la incredulidad de forma incorrecta. Como si nosotros determináramos creer o no creer. Como si dependiera de un buen día, de un mal día. No, es al revés, hermanos. Creer en Jesús nos va a dar un buen día. No importa cómo esté el día. No creer en Jesús, vamos a tener un mal día. No importa qué tan bueno parezca. ¿Y cómo es que se deja de creer en Jesús o se cree en Jesús, aún como cristiano, cuando estamos pasando tiempo en su palabra o dejamos de pasar tiempo en su palabra? Por eso dice Juan, para que creáis. Pues ¿qué no se supone que ya creímos? Estos dos verbos es un juego de palabras donde Juan está diciendo, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis. Es decir, que ustedes han puesto su fe en Cristo para salvación. Y ahora dice, y les escribo para que creáis. Es decir, para que sigas creyendo. Ya eres salvo posicionalmente, pero necesitas experimentar esa salvación progresivamente. Y la palabra de Dios es suficiente para tu salvación posicional y para tu santificación progresiva. Cuando tienes estas dos cosas, hermano, ¿qué importa la pandemia? ¿Y qué importa el mundo? ¿Y qué importa las circunstancias adversas que nos enfrentan día a día? Estamos puestos los ojos en Jesús. La palabra de Dios nos está dando crecimiento. ¿Qué importa? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando crees y crees y crees en algo, te vuelves apasionado. Te vuelves apasionado. En este caso, apasionado por Jesús. Mira, así es la vida, así funciona. Dios nos hizo así, pero para Él. Sin embargo, el mundo compite y nos atrae y nos hace apasionados de muchas cosas, menos de Dios, menos de Cristo, no de Jesús. Hay fanáticos del fútbol, fanáticos de los deportes. Llueve, truene o relampaguee, aunque tengas que madrugar para ver los Juegos Olímpicos. Fanáticos. ¿Qué es eso? ¿Qué es la palabra fanático? Un fan. Alguien que es un seguidor. No alguien que se dice seguidor. No, un fan es aquel que allí está. No importa lo que sea. Y se jactan de serlo. Aquí en Monterrey es uno de los estados más futboleros de todo el país, quizá de Latinoamérica, junto con otros tantos allá en Latinoamérica. Pero ¿saben qué hacen los fanáticos de algunos ciertos equipos que no voy a mencionar para no poner ahorita controversias? Pero en los dos equipos tradicionales, las famosas porras de los equipos hacen locuras para seguir a sus ídolos. Lloviendo, sin camisa en el agua, en el frío, filas, desvelándose, rayándose el cuerpo, gritando hasta de quedarse sin voz. Son fanáticos del fútbol. Son fanáticos. Eso es ser un fan de algo. Y quizá las hermanas están diciendo, sí es cierto, pastor, déles ahí. Así es mi esposo, así es mi hijo. Bueno, también las hermanas tienen sus fanatismos. El mundo tiene para todos, hermanos. Hay quienes son fanáticas de las modas, fanáticas del maquillaje, fanáticas de los accesorios. Dicen algunas cristianas, hermanos, antes muerta que sencilla. De verdad. Como que entre broma, pero sí lo viven. Ay, es que, no hombre, no, yo no quiero ir a la iglesia hoy. O no lo dicen, pero no tienen ganas de ir a la iglesia. ¿Y sabe por qué? No tienen una ropa para que combine. Y andan deprimidas y andan tristes porque no combinan sus zapatos con su cinto, con su moño, con su maquillaje, qué sé yo. Pero hermanos, llevan al extremo la moda, lo que el estándar del mundo ha puesto, y accesorios. Y quizá eso aplica más a la juventud, pero a muchas hermanas también que han sido seducidas por este tipo de fanatismo mundano. Y estoy hablando de esa entrega, ¿no?, a esas cosas para determinar lo que es un fanático. Fanático de algún artista o tendencias del momento. Los jóvenes son muy dados a esta diversidad, ¿no? Mira, el mundo ahora ha dado un buffet para que te enamores de lo que sea, menos de Jesús.
Hay para todos los gustos, menos Jesús. No. Es más, a Jesús úsalo como un accesorio. Pero que te vayas a ser fan de Jesús, no. Hazte fan de los coreanos. Hazte fan de los cantantes. Hay fiebre de todo eso, hermanos. Y estoy dando ejemplos para que usted me entienda qué es ser un fan. Es decir, de lo que hablamos todo el tiempo. Y no es cierto que hay hermanos que todo el tiempo es el fútbol y todo fútbol. Y saben todo acerca del fútbol. Y hermanas que saben todo acerca de las modas. Y acerca de Pinterest. Y acerca de maquillajes y de pinta uñas y todas estas cosas. Y jóvenes que saben todo acerca de los coreanos. Y de sus costumbres y de sus comidas y de sus modas y de cosas que ni sabíamos que existían. Y yo escucho mucho BTS y no sé ni qué es exactamente eso, pero los jóvenes sí que lo saben. Eso es ser fan de algo. Si no son los coreanos, es el café, o son los cómics, o es Pinterest, o es algún youtuber. ¿De qué eres fan? ¿De qué eres fanático o fanática? De la limpieza. Hasta fan de la limpieza. Hay fanáticos de la limpieza. Algunos dirían, no, yo me escapé, hermano, no. La limpieza es algo muy bueno, sí, pero cuando eres fan de eso, es un ídolo. En eso está tu seguridad, en eso está tu grandeza, en eso está todo. Hasta hace sentir mal a tus hijos, a tu esposo, a tus hermanos en la iglesia, porque algo estaba con una manchita. Por mencionar un ejemplo que, entre tantas cosas de las que nosotros somos fanáticos. Pregunto, hermanos, ¿hay algún fan de Jesús aquí? Que hable como estos ejemplos que acabo de decir de quienes siguen a estas corrientes. Así que hable de Jesús. Que se vuelva loco por Jesús. Que esté dispuesto a que llueva, truene o relampaguee, estar en comunión con sus hermanos. Que no importa los medios en los que tengamos que reunirnos, allí voy a estar yo porque esa es la forma que hay y no me la voy a perder. Si hay que estar en la iglesia, hay que estar en la iglesia. Si nos dicen que el 30%, quiero ser de los primeros que están allí. Mire, para cuando se venden los boletos de la final de cualquier equipo aquí en Monterrey, se venden desde mucho tiempo antes, de meses. Y se hacen filas para entrar al estadio con días anticipados. Y para anotarse para la iglesia, hermanos, pues ya no alcancé, dicen. Y se quedaron al último a propósito para no alcanzar. Hermano, ¿sabe por qué? Porque no estamos leyendo las escrituras. Las escrituras son para el crecimiento del cristiano. Amén. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando tú crees y crees y crees en algo, te haces fanático de eso. ¿Qué tanto crees en Jesús? ¿Qué tanto crees en el Hijo de Dios? Jesús no es amado por el mundo, pero es el más amoroso que existe en todo el universo. ¿Qué sabes acerca de Jesús? ¿Has meditado en el amor de Jesús? ¿En lo incondicional de su amor? ¿En lo profundo de su amor? ¿En lo poderoso de su amor? ¿En lo completo de su amor? ¿En lo tolerante que es su amor? ¿En cuántas formas te ha amado Jesús? ¿Has meditado en el amor de Jesús? ¿Has visto los evangelios narrados por los 4 personas que el Señor eligió para mostrarnos su vida y te ha apasionado alguna vez? Jesús no es muy solicitado, pero es aquel que nunca te abandonará. Es aquel que cuando como hijo te ha tomado, Él ha dicho, aunque me voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué no es ese el Jesús del que debiéramos estar enamorados? ¿Que no es ese el Jesús al que debiéramos de entregar nuestra devoción? Amén. Hacernos fan de Jesús, hablar de Él, exaltar su nombre, decirle a otros lo que es Jesús, lo que hace Jesús, cómo vive Jesús, cómo es mi Jesús. No es muy consultado por muchos, pero es el más sabio que existe. Su palabra es suficiente, su ejemplo es suficiente. Las escrituras que nos hablan de Jesús son para el crecimiento del cristiano. Jesús no tiene muchos seguidores en este mundo, pero Él dio su vida en rescate por muchos y tú y yo estamos en esa lista. No es suficiente para hacernos fan de Jesús, para ser seguidores de Jesús, para hacer de este libro lo más importante porque habla de Jesús. Usamos a veces, hermanos, para identificarnos con el ídolo del momento, con el que somos fans, sea deporte, sea persona, sea movimiento, sus accesorios para identificarnos. Y ahí andan las playeras de tal o cual artista, y ahí anda el balón firmado por no sé quién, y ahí está la moda que tiene el toque de no sé cuál tendencia, y ahí están las hermanas identificándose con aquellas tendencias de las que son fan. ¿Y cómo nos identificamos con Jesús? Debiéramos hablar como Él.
pensar como Él, actuar como Él, hablar de Él, tocar el tema en cada ocasión, exaltarlo. Hermanos, que pudiéramos decir, o que alguien de nosotros pudiera decir, ay, es que su tema siempre es Jesús, como dicen a veces de otras cosas. Ay, es que siempre está hablando de esto, ya sé de qué vas a hablar y vas a hablar de... Ya nos conocen. Pero, ¿qué tanto somos creyentes en Jesús? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando creemos en ello, hermano, no estamos creyendo en cualquier hombre, no estamos creyendo en cualquier filósofo, cualquier maestro, estamos creyendo en el Hijo de Dios, aquel que se entregó y me amó, aquel que dio su vida por mí, aquel que me hizo su hijo para que yo pueda entrar en su reino. Hermanos, yo quiero ser fan de Jesús. Tú y yo deberíamos desear crecer en ser seguidores de Jesús. Lo eres cuando procuras este libro. Lo dejarás de ser cuando te distancias de este libro. ¿Para qué son las Escrituras? Para el crecimiento del cristiano. Para verdaderos cristianos. Para que sepas que tienes vida eterna. Para que creas en Jesús. Porque Dios ha revelado a su Hijo en las Escrituras. Tú debes escuchar atentamente su palabra. De esa manera, hermano y hermana, vas a poder vivir en un mundo como este, tan engañoso, tan falso, tan peligroso, en seguridad de tu alma, si tú realmente estás creciendo en las Escrituras. Dios nos ha dejado su bendito libro para que nosotros nos sostengamos a través de él en medio de un mundo inestable, porque Dios ha revelado a su Hijo en las Escrituras. Tú debes escuchar atentamente su palabra. Padre, gracias por el tiempo que nos has permitido considerar tu palabra y poder escucharla y sostenernos en ella, Señor, porque nada nos puede levantar de una caída, sostener cuando estamos firmes, si no es tu palabra. Te pido por aquellos, Señor, que tienen alguna debilidad esta mañana, aquellos que tienen alguna lucha en esta mañana, aquellos que están batallando con algo en lo más profundo de sus corazones o en sus pensamientos, que tu palabra los llene, que tu palabra nos llene. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que podamos meditar en el mensaje de esta mañana durante la semana. Sí, es verdad, lo ideal es que estuviéramos en la iglesia, pero gracias a Dios que podemos escucharlo por este medio, temporalmente. Que en esta semana nos sostenga su palabra y que oremos, hermanos, para que podamos regresar pronto. Y esperamos, si todo marcha bien, como estamos pensando y orando, que estemos, si no la próxima semana, estemos ya el siguiente domingo. Pero les estaremos avisando. El comunicado ayer que estaba mencionando hablaba de 2 domingos. Pero estaremos comunicando si regresamos este próximo domingo o hasta el próximo, como habíamos anunciado. Pero esté orando por ello y sosténgase en su palabra, en la palabra del Señor día a día. Que Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos.